tal, Panamá? Bienvenidos a Yo Me Informo PMA a través de CERTV, canal 11. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, Betseray, complacida de compartir otro día más en este espacio Yo Me Informo PMA, un espacio creado para ustedes que están en sus casas y que tienen muchas dudas, preguntas, inquietudes que pueden hacer a través del hashtag Yo Me Informo PMA, a través de las diversas redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Facebook. Y bueno, hoy tenemos temas importantes. Hablaremos hoy de salud, hablaremos de la parte laboral para todas esas personas que están trabajando. Tenemos también más información sobre el cerco sanitario y no nos podemos olvidar de nuestros adultos mayores en casa. Vamos a estar respondiendo muchas interrogantes sobre ellos. Así es, y usted siga enviando sus mensajes a través del hashtag Yo Me Informo PMA, @minsa, @CERTV Panamá. Y en el informe al país la noche de ayer, el Ministerio de Salud, MINSA, dio a conocer que los 2 primeros pacientes diagnosticados en Panamá con el COVID-19 se han recuperado luego que se cumpliera con su aislamiento, por supuesto con el tratamiento médico. Del mismo modo, el MINSA confirmó que un paciente con COVID-19 salió de la unidad de cuidados intensivos UCI del complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. Y también se informó que se encuentra en estos momentos en la sala de hospitalización a otros 2 pacientes en Veraguas y de la ciudad de Panamá. Se les retiraron las máquinas de asistencia respiratoria artificial y mostrando notable mejoría. No obstante, para reforzar la atención de los pacientes positivos, el gobierno nacional anunció la habilitación de una sala especial con 130 camas en el Hospital Luis Chicho Fabregat de Veraguas y una nueva sala con 44 camas en el Hospital San Miguel Arcángel en San Miguelito. Mientras, en el Nicolás Solano de La Chorrera se habilitarán 2 salas adicionales. Esto es Yo Me Informo Panamá. Bueno, ya tenemos listos en Betseray después de estas buenas noticias en donde 2 personas se han recuperado del COVID-19 a Manuel. Para hablar un poquito de la situación en Panamá Oeste. Por en supuesto. Panamá Oeste, Manuel nos se informa. encuentra vía Zoom en estos momentos. ¿Cómo estás, Manuel? Saludos a Gabriela y a todos. Panamá en estos momentos. El cerco sanitario continúa, por supuesto, en el área de Capira, este cerco sanitario que se habilitó precisamente para evitar el paso de las personas hacia el interior del país, para regular un poco esta afluencia de público. Sin embargo, ya con la cuarentena totalitaria que se decretó desde antes de ayer por parte del gobierno, es importante señalar que acá no se ha visto una gran cantidad de vehículos como los días anteriores circulando por el área. Nosotros tuvimos la oportunidad de pasar a eso de las horas de la tarde del día de ayer por este sector de Capira y también por el área de La Espiga, en el área específicamente en La Pesa, donde está el cerco en esa parte del país. Allí en La Pesa, para ir hacia la ciudad de Panamá, te toman la temperatura solamente. De vuelta también te toman la temperatura. Básicamente lo que se pasa ahí. Por eso el cerco en este sector es un poco más fluido, porque este es como la primera medida de prevención que se tiene en esta parte. Ya en el área de Capira es un poco más compleja la situación. Allí, al llegar, te toman la temperatura y luego unidades de la Policía Nacional te preguntan hacia dónde te diriges. Obviamente debes tener un certificado, algo que certifique tu lugar de residencia. En este caso, si sales con la temperatura alta, al tomártela, te sacan de la vía por un periodo de 10 o 15 minutos para que el cuerpo se refresque, porque puede ser por temas de el clima, calor y todo esto, que puedes tener un poco alta la temperatura. Así que luego de pasado esos 10 o 15 minutos te vuelven a tomar la temperatura, y si estás entonces con la temperatura más baja, te dejan pasar nuevamente. Sin embargo, al estar un poco alta o mantenerse alta la temperatura, te mantienen ahí por un periodo para ver cómo entonces avanzaría el tema de la temperatura. Cerca de 2 horas es lo que se toma en pasar ese cerco en el área de Altos de Capira, y va iniciando el tranque que se ve ahí desde el área de Quesos Shela hasta ahí Altos de Capira, precisamente
casi cerca de 2 horas es lo que toma pasar hacia el interior del país. El gobierno también anunció el día de ayer la habilitación de otros cercos sanitarios por zonas epidemiológicas. Uno se va a estar ubicando en Panamá Este, específicamente en Chepo, donde ya ahí estaba el cerco sanitario, y también otro en la Y de Chilibre, en la autopista Panamá-Colón Sur, también en el área de Tonosí, en el puerto Lindo de Colón, también en María Chiquita en Colón, en el puente Atlántico Este de la provincia de Colón, y también el puente Oeste en la provincia de Colón. Además, el que ya mencionamos del Espía, que se mantiene, el del lago que está en el área de Capira, en Altos de Capira. También hay otros en el área de Santa María, en Herrera Divisa, y también en la entrada de Ocú, en Veraguas, y en la entrada de Beguí, en el área de Veraguas, y el puesto de control integral que se encuentra en la provincia de Chiriquí. Así que estos son los lugares básicamente donde van a estar esos cercos, donde lo primordial es evitar que las zonas que no pueden circular o no presenten salvoconducto no circulen por el área por cualquier área del país, y también poder evitar la propagación de este virus en todo el país. Con esta información regresamos contigo, Gabriela Ibex Arraya, a los estudios. Y hemos hecho justamente este contacto con Manuel para reiterar ese llamado a la población de no salir de sus casas, porque justamente el tráfico pesado que se da en estos cercos sanitarios es a raíz de una gran cantidad de personas que salen en ocasiones sin necesidad. Reiteremos que si no es indispensable salir de su casa, no lo haga. Muchísimas gracias, Manuel. Gabriela, es importante reiterarle a las personas que hay una serie de actividades que sí tienen autorización para circular, y en caso de que usted no lo pueda hacer a raíz de la cuarentena de 24 horas, usted podría ser sancionado. Y importante, como tú lo mencionaste también, que en las 2 horas que nos toca salir a la calle, que nos organicemos en cuanto al supermercado, farmacia, en los 2 trámites más importantes que tenemos que hacer, que hagamos una lista, por ejemplo, de supermercado, que compremos las cosas directas que tengamos que hacer. Y bueno, vamos entonces a continuar aquí en Yo Me Informo PMA, en donde ustedes que están en casa son los protagonistas, porque estamos respondiendo todas esas dudas e inquietudes que tienen a través del hashtag Yo Me Informo PMA. Y a continuación les vamos a compartir la situación actual hasta el momento del COVID-19. Así es que arrancamos. Teniendo en total 558 casos confirmados de COVID-19 hasta el momento, 115 casos nuevos. Adicional, tenemos aquí la situación acumulada. Aislamientos domiciliarios, hay 484 personas. Hospitalizados en sala, 46. En cuidados intensivos, 20 personas, y fallecidos hasta el momento, 8 personas. La buena noticia, 2 personas recuperadas totalmente del COVID-19, fue lo que se anunció ayer. Y tenemos esta tabla que indica la cantidad de pruebas al día 16 del primer caso reportado. El total de pruebas hechas son 4.248, en un 87% negativas y un 13% positivas. Tenemos el número de casos y defunciones según grupos de edad, siendo el mayor de 80 años hacia arriba, 3 personas, 12 casos. Tenemos de 40 años a 59 años teniendo 252 casos, 2 defunciones. Seguidamente, de 20 a 39 años, 180 casos, 1 defunción. Del grupo de 60 a 79 años, 86 casos y 1 defunción. Y menores de 20 años, 18 casos y 1 defunción. Seguimos entonces con las estadísticas. Aquí está el número de casos del COVID-19 por región, siendo las partes más afectadas Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Norte, 282 casos en Panamá Metro, 88 en Panamá Oeste, 71 casos en Panamá Norte, San Miguelito 46 casos, 33 casos en Veragua, Chiriquí continúa con 16, Coclé 9 casos, Colón 7 casos, Panamá Este 3 casos, Herrera 2 casos y Gunayala teniendo 1 caso. La línea 169, que se ha reiterado varias veces que se utilice por favor con responsabilidad. Se han recibido 5.281 llamadas recibidas, 5.063 llamadas contestadas, 218 llamadas abandonadas y 94 llamadas falsas. El 169 es una línea muy importante, al igual que ROSA, que es la respuesta operativa de salud en automática, un consultorio virtual, en donde la manera que tienes para comunicarte es a través del sitio web rosa.innovacion.gov.pa. Esto te lleva a una línea de WhatsApp y puedes hacer pues todas
tus preguntas relacionadas al COVID o si tienes algún síntoma también, Rosa te canaliza la información. Así es, y es indispensable el uso correcto de estas líneas 169. Usted llama, hay una serie de personas que van a estar respondiendo sus preguntas e inquietudes, sobre todo si tiene los síntomas de los que han hablado las autoridades, pero eso sí, se ha hecho un importante llamado a la población para que no llamen para molestar. O sea, la cantidad de llamadas falsas que se están dando en estos momentos son realmente preocupantes y usted podría estar robándole la oportunidad a un ciudadano que sí necesita la línea para contactar. ¿Tenemos en línea? ¿Ya tenemos a nuestros periodistas vía Zoom o todavía no? A ver si producción... Ok, tenemos a Briseida Delgado también desde el área oeste vía Zoom, vía videollamada. Briseida, háblanos un poco de esas detenciones que se han dado a raíz de no respetar el toque de queda. Así es, muy buenos días para ti, Bexeray, muy buenos días también para Gabriela. Oye, importante mencionar que las personas no están cumpliendo con esta medida de cuarentena que ha impuesto el gobierno nacional, sobre todo para frenar ese virus que está azotando no solo nuestro país, sino también a nivel mundial. Y te cuento que un aproximado de 465 personas, sobre todo adultas mayores, han infringido o han incumplido precisamente este decreto impuesto por el gobierno nacional. Y hay que mencionar también que se ha dado un incremento precisamente con los jóvenes, donde se menciona que aproximadamente son 417 los aprendidos, a personas adultas aprendidas durante todo ese operativo que están realizando las unidades policiales, y se vino ese aumento, como mencioné, de 48 menores de edad. Ese llamado importante, sobre todo a los padres y madres de familia de estos jóvenes, que es algo serio. Quedarse en casa no es precisamente, como han mencionado las autoridades, que estamos de vacaciones, es justamente que nos quedamos en casa o nos mandan a quedar en casa precisamente porque tenemos un enemigo afuera que no conocemos, que no vemos, un asesino, como se menciona también por parte de las personas que está acechando. Y si usted sale de la casa, pues precisamente se expone usted y expone a su familia a la hora de regresar a su casa. Y precisamente hay que mencionar también ese llamado enérgico que hizo la ministra de Salud, sobre todo al ministro de Seguridad, para que pongan sanciones más severas a estas personas que están incumpliendo con la medida de cuarentena. Un número precisamente preocupante, 465 personas adultas mayores, personas que ya razonan, que tienen o que deben de comprender que es una situación que se requiere realizar, quedarse en casa, y que solo a las personas que necesitan estar en calle, hablándose precisamente, Bexeray y Gabriela, de los médicos, el personal de salud, las unidades policiales, que precisamente se requiere que estén en calle para garantizar el orden de la población panameña y en las calles. Mencionamos también que ayer, sobre todo en esa conferencia de prensa, se habló que ya se han impuesto aproximadamente $10,000 en multa, pero ojo, hay que estar claro, sobre todo estas personas que están incumpliendo con el decreto, que las multas oscilan de $50,000 a las personas que incumplen por primera vez, pero se redobla sobre todo esta sanción, que lo vemos muy positivo, a 100,000 balboas a las personas que insistan en esta mala práctica, sobre todo de incumplir ese decreto. Como he mencionado, pues estamos en una situación que debemos quedarse en casa, y muchos de ellos no están precisamente viendo esta situación de esa responsabilidad que se requiere como panameño, porque si no nos unimos en estos momentos que requieren las autoridades de salud, que nos lo dicen todos los días a través de esa conferencia de prensa, que nos quedemos en casa, sobre todo para que el virus no se siga propagando. Y esta es la cura, esta es una de las mejores curas que se tiene para este virus, es quedarse en casa, como estamos todos nosotros, que a la vez estamos en casa y trabajando, aportando información. Importante señalarte, Bexeray, que aquí en el distrito de Arraiján, donde residimos, pues las personas el pasado domingo estaban
la aglomeración, sobre todo en ese último sorteo de la Lotería Nacional. Sin embargo, pues han acatado como las órdenes, porque ya hemos salido de aquí, de las provincias que donde se está incurriendo en incumplir este decreto, porque podemos mencionar que precisamente en días pasados el distrito de La Chorrera y de Arraiján había un incremento sobre todo en las cifras en menores de edad en la calle. Sin embargo, hay que mencionar que la provincia con mayor personas que están incumpliendo el decreto, se habla de Panamá, la provincia de Colón, la provincia de Chiriquí y la provincia de Bocas del Toro. Pero vimos también precisamente en la provincia de Chiriquí y de Bocas del Toro que las personas mencionaban justamente que incumplieron con esta medida porque no tenían conocimiento. Hay que mencionar también que hay personas que no tienen redes sociales, pues, y la información se da a través de redes sociales, o no tienen televisión, pero hay un aparatito que se llama radio, que muchas personas del interior del país lo tienen, sobre todo en su casa, donde usted puede sintonizar las diferentes emisoras e informarse que no debe salir de casa en esta cuarentena indefinida que se tiene precisamente para garantizar que este virus no se siga propagando. Y sobre todo el llamado a los padres de familia para que ni siquiera... Sobre todo en el distrito de Arraiján, y hacerle ese llamado a la población. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, pues quédese en casa y ocupe ese tiempo que no tiene nada que hacer, ocúpelo haciendo algunos quehaceres, que hay mucho que hacer, sobre todo en nuestros hogares. Así es, Briseida, gracias por tu reporte y sobre todo el llamado de atención, Gabriela, para enviar al niño a la tienda. No debe, digamos, violentar esta cuarentena total, este toque de queda, las 24 horas del día, para evitar inconvenientes y sobre todo la propagación. Así es, quedarse en casa de manera responsable. Si una persona de la familia pues le toca salir, que decidan que sea solamente una persona. Al regresar de Yo Me Informo PMA, en esta primera media hora de programa tenemos nuestra invitada que va a estar resolviendo las dudas que tienen ustedes en sus casas a través de Yo Me Informo PMA. Tenemos a la doctora Nadia Porcel, directora general de Salud Pública del MINSA. Todo esto al regresar aquí en Yo Me Informo. El Ministerio de Cultura, los artistas panameños y CERTV se unen para llevarte hasta la comodidad de tu hogar Mi Cultura en Casa. Una nueva experiencia interactiva. Conéctate con las orquestas de salsa, conjuntos típicos, teatro, rock panameño, reggae en español y películas. En directo desde el Teatro Nacional. Conéctate con toda tu familia, dispositivos móviles, radio y televisión por la señal de CERTV con Mi Cultura en Casa. Vía live streaming en redes sociales de Mi Cultura y CERTV. Hashtag Yo Me Quedo en Casa. El próximo martes en Aduana 24/7. Digo que viene de Perú y hizo escala en Colombia, sí. También trae uniformes de la selección. Sí, son para mi familia. También me voy a quitar eso. Esto también me lo voy a quitar. Estas son las llantas que usted me está declarando que... Ahora, ven acá, ¿podemos hablar? Eso no es mío. ¿De quién es? No sé, pero ¿Este equipaje quién lo hizo? Aduana 24/7, segundo episodio, martes 31 a las 8 de la noche por CERTV. Atención, el Ministerio de Salud informa. El Ministerio de Salud recomienda que enfrentemos las nuevas dificultades con calma, con responsabilidad, sin perder el control.
Los panameños, todos, tenemos un compromiso con la prevención y con el cuidado de nosotros mismos. Sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es la fuente oficial de información en estos casos. Unidos, lo hacemos. Sentimiento, guitarra, y así se inspira el poeta César Ariel Rodríguez Nieto, allá en mi tierra poseña. Más importante es quedarse en casa. Pero vamos a seguir para adelante y esta guerra la vamos a ganar todos juntos. Así es, gracias por seguir con nosotros en sintonía de Yo Me Informo PMA. Por supuesto, este programa nace justamente con ese propósito de buscar respuestas a sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag Yo Me Informo PMA. Gabriela. Arrancamos entonces de una vez con esas preguntas, esas interrogantes que ustedes tienen en casa y pueden hacernos a través del hashtag, como lo dijo Betsaray, Yo Me Llamo PMA. Tenemos nuestra invitada especial, la doctora Porcel, directora general de Salud Pública del MINSA, que nos acompaña. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Vamos entonces a leer en la primera pregunta para poder darle solución, y aquí la tenemos. La usuaria se llama Bella y pregunta: ¿qué medidas de seguridad tienen para los policías que se contagien y tengan que estar en sus viviendas pero trabajan en otras provincias? Doctora, ¿cómo se haría en esos casos en donde las personas pues tienen que ser trasladadas nuevamente a sus hogares o al lugar donde se decida? Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Toda persona que es detectada con COVID-19 debe hacer un aislamiento obligatorio y debe hacer el aislamiento en el sitio donde trabaja. Si esta persona trabaja en el interior, pues en cada provincia nosotros tenemos determinado algunos lugares donde estas personas deben permanecer. Si yo trabajo en Chiriquí, pero mi familia está en Panamá, pues precisamente en Chiriquí, donde estoy residiendo temporalmente, allí es donde yo debo realizar mi cuarentena o mi aislamiento obligatorio. No se va a trasladar ningún paciente COVID-19 de una provincia a la otra.
Doctora, justamente se había presentado en algunos reportes que un porcentaje de las personas afectadas con COVID-19 son justamente miembros de la fuerza pública y es comprensible la preocupación de las personas. En los retenes incluso hemos visto que usan guantes, que usan sus mascarillas y todo lo demás, ¿no? Sí, para la policía y para los miembros de los cuerpos de seguridad también se ha diseñado un protocolo de actuación que incluye resguardar las normas de bioseguridad, que incluyen, valga la redundancia, mascarillas, guantes, cuando estos sean necesarios, e incluso los overoles, la ropa, en caso también de ser necesario. Seguimos entonces, tenemos más preguntas a través de las redes sociales que nos llegan. Y la siguiente pregunta la realiza de Saogo Veragüense. ¿Piensan colocar sanciones a aquellas personas que han sido contactadas o identificadas como casos sospechosos y no están cumpliendo con la cuarentena? Se han visto personas que han estado en los supermercados, farmacias, se han reportado y hay sanciones que van hasta los $10.000. Doctora, ¿nos corrige la información? Sí, en cada región, en cada provincia, a lo largo del territorio nacional, las direcciones regionales de salud tienen la potestad para hacer la vigilancia y colocar las multas. Estas multas pueden ir hasta $5.000 en las provincias y una vez que pasan $5.000, entonces ellas pasan a la dirección que nosotros presidimos. Todos los funcionarios de salud pública de las regiones están en constante vigilancia. Ya hasta el momento hemos tenido 35 establecimientos que fueron multados con un valor alrededor de los $10.000. Ahora, en este momento que estamos en la cuarentena total, o sea que estamos en el toque de queda de 24 horas, cualquier persona que esté circulando por la ciudad y que no corresponda al horario que le toca y que además no está realizando una actividad como compra de alimentos, medicamentos o pago de cuentas, esa persona va a ser sancionada. Y las sanciones, como bien ustedes lo informaron desde el inicio, pueden ir en la reincidencia hasta los $100.000. Así es, de hecho, habíamos escuchado en una de las conferencias mencionar que habían algunas personas, por ejemplo, que se les había decretado cuarentena por salir positivos en COVID y que habían irrespetado esto. Eso también requiere sanciones, ¿no? Claro. Todas las personas que están diagnosticadas con el COVID-19 tienen una cuarentena obligatoria y estricta. Esas personas no pueden salir. Si usted vive en un PH, en un sitio de apartamento, usted no puede usar las áreas sociales. Usted tiene que estar en su vivienda. Y le recomendamos que dentro de su vivienda, si hay otras personas que conviven con usted, bueno sería que usted tuviera en un solo cuarto de la vivienda, usando su mascarilla y resguardando la seguridad de su familia. Luego, las personas que viven en casa tampoco pueden salir, ni siquiera dar una vuelta alrededor de su barriada. Debe quedarse en casa en resguardo estricto. Y a estas personas que viven en casa también se les recomienda que ubiquen un cuarto de la vivienda donde pueda desarrollar todas sus actividades. Es más, comer incluso dentro de la habitación. Okay. Aislamiento entonces total, a seguir las recomendaciones a cabalidad. Tenemos la siguiente pregunta, doctora. David Rodríguez, buenas tardes. Para los pacientes de tercera edad, ¿cómo podrán retirar sus medicamentos que todos los meses adquieren con el seguro para sus diferentes tipos de enfermedades? ¿Qué podemos mencionar para los adultos mayores en esta parte? Para los adultos mayores que tienen seguro social, ya el director de la Caja del Seguro Social ha diseñado un plan que, hasta donde tengo entendido, han estado repartiendo los medicamentos y se le van a dar medicamentos extendidos por los meses o por el mes que dure la cuarentena. Bueno sería que utilizaran las líneas de comunicación de la Caja del Seguro Social para que reciban la información exacta de en qué
sitio le correspondería hacer el retiro de sus medicamentos. Es importante seguir las recomendaciones, sobre todo para nuestros adultos mayores que forman parte de ese grupo, digamos, vulnerable. Gabriela. Seguimos entonces compartiéndoles las preguntas que hacen ustedes a través del hashtag Yo Me Informo PMA. Todos los días tendremos diferentes invitados, expertos, respondiendo los diferentes temas. La siguiente pregunta, ¿cuál es la recomendación, doctora, para los trabajadores de call center, tomando en cuenta que en un número de grupos, es un número de grupos numeroso de personas que laboren en estos sitios, muchos de ellos se benefician con bonos de productividad y asistencia? ¿Se realizarán operativos en estos lugares? Bueno, para las personas que trabajan en call center, las medidas de seguridad son iguales que para todas las que estamos mencionando en este momento. Deben tener 1 metro de distancia entre cada uno de ellos, deben limpiar la superficie de su trabajo, el teléfono, la computadora, el teclado o su estación de trabajo con alcohol, con desinfectante, varias veces al día, por lo menos cada vez que van intercambiando un operador con otro, y el lavado de manos frecuente. No es conveniente que haya interacción entre uno y otro, sino que resguarden la distancia. Por el lado de los operativos de seguridad, no tenemos conocimiento de que incluyan los call centers. De todas maneras, estas empresas pueden accesar la página que está en la AIG para obtener los salvoconductos para su funcionario. Pero les recordamos que antes de estas medidas habían muchas personas y había una concentración determinada de personas en estos lugares. Es menester que la empresa determine cuál es el mínimo de funcionarios que puede tener por turno para que las normas de seguridad y de salud se puedan cumplir. Ahora bien, doctora, a esa respuesta yo le podría agregar que practiquemos el teletrabajo, porque estamos en una era tecnológica en la que las empresas pueden hacer que los trabajadores estén desde su casa, se conectan a una página de internet y realizan el trabajo. Así que eso también es una medida de prevención, Gabriela. Y utilizar también de manera responsable el salvoconducto para todas las personas que estamos elaborando actualmente con este permiso especial. Doctora, tenemos esta pregunta de Irina Pinzón. Menciona, buenas tardes, si he estado en casa por 14 días, ¿significa que ya puedo salir porque no estoy enferma? La lógica me dice que me puedo contagiar. Entonces, ¿no es mejor aislamiento y cuarentena obligatoria del país mismo por 2 semanas? Bueno, yo te diría que si has estado por 14 días en tu casa, sí, ya pasaste un inicio de la cuarentena, pero no puedes salir. En este momento hay un toque de queda de 24 horas para todos los funcionarios, para todos los panameños, perdón. Y se requiere que todos estemos en nuestras casas. El hecho de que yo no tenga síntomas, el hecho de que ya me resguardé 14 días, no quiere decir que yo voy a salir. En este momento, todos los elementos que nos obligaban a nosotros de una u otra forma a salir, a pasear, a hacer solamente ir a los moles, a ver las vitrinas, etcétera, todo eso está cerrado. Es decir, nosotros tenemos solamente la autorización para salir de acuerdo con el último número de nuestra cédula en un horario específico y para funciones específicas. Es decir, compra de alimentos, compra de medicinas o alguno que otro actividad fundamental, como aquellos que puedan ir a pagar sus cuentas o aquellos que quieran ir a pagar una cuenta específica. Pero de todas maneras, para todas estas personas también existe, como Betseray bien lo ha dicho, elemento informático, es decir, que usted por banca en línea perfectamente puede pagar sus cuentas sin necesidad de salir de su casa. La cuarentena se va a extender el tiempo que sea necesario. Por ahora estamos viendo cómo va evolucionando la parte del perfil epidemiológico y el comportamiento de la enfermedad, y en la medida en que esa situación vaya cambiando
y se vaya evaluando que en efecto hay algún indicio de mejoría, de que podemos relajar un poco las reglas, eso se va a hacer. En este momento eso no es así. ¿Y cuándo será eso? En la medida en que todos los panameños nos quedemos en casa, interrumpamos la transmisión del virus. En esa medida, entonces, nosotros podremos hacer una evaluación y se la comunicaremos perentoriamente a todas las personas. Es importante decirle que el virus que causa el COVID-19 necesita de un ser humano para vivir. Por eso es que se transmite, por eso es que pasa de un ser a otro. Él se anida en uno, crece, se reproduce y llega un momento en que tiene que necesariamente otro ser humano para poder seguirse replicando. Si nosotros interrumpimos esa replicación, esa transmisibilidad, nosotros estamos haciendo ganar parte de la batalla. Entonces, la recomendación para todos, independientemente de que usted ya tenga 14 días en su casa, pues va a tener que resguardarse unos cuantos días más, hasta que las autoridades de salud y las autoridades de seguridad decidan y definan exactamente cuál es el momento en que termina la cuarentena de 24 horas. Doctor, y tenemos otra pregunta para las personas que están laborando, que coincide su horario de salida con su horario laboral. ¿Qué se les puede recomendar a esas personas? Bueno, a esas personas yo les recomendaría que su empresa o su institución realice una consulta formal con nosotros en el Ministerio de Salud a fin de emitir alguna adecuación a esta norma de acuerdo con aquellas personas que realmente les coincida el número de su cédula con su horario de salida. Así es, importante tomar en cuenta todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, Gabriela. Seguimos, siguiente pregunta. Barrios Flores es el usuario y menciona, si uno tiene una dolencia no relacionada al COVID, ¿a dónde se puede uno atender? Si me dijeron que las clínicas y especialistas están atendiendo. Si usted tiene una dolencia, como usted le dice, o se siente mal, como decimos también en el argot popular, y cree que debe ser visto por un facultativo, por un médico, usted puede aproximarse al centro de salud más cercano o a la policlínica de salud más cercana si es asegurado, o bien a una clínica particular si usted lo desea. Por supuesto que en ese momento, si usted es detenido o lo que fuere por la autoridad, usted tiene que expresar que usted se está dirigiendo a un cuarto de urgencia o a una clínica o a un centro de salud para que entonces le permitan el paso. Y también existen las líneas de apoyo como el 911, que es exclusivamente para servicio de ambulancia, que es importante también hacer la aclaración de las diferencias del 169, el 911 y el consultorio virtual Rosa. Doctora, continuamos con la siguiente pregunta, la hace Nelly López. Vemos que en Europa y China las calles son fuertemente fumigadas, con grandes equipos y frecuencias. ¿Por qué en Panamá no se está haciendo? Bueno, la situación de China fue una situación muy particular. Recordemos que China es el epicentro de esta pandemia. A ellos se les presentaron los casos sin previo aviso. Y en algunos lugares de Europa, lamentablemente, no se resguardaron medidas como esta de contención ni tuvieron medidas previas. Entonces, en estos lugares también ha habido una exacerbación del número de casos y ellos se han visto a tomar medidas aún más estrictas en función de que en su momento no resguardaron ni tuvieron la previsión en su momento de hacer las cuarentenas. Estas son medidas que son extremas, nosotros vamos tomando las medidas proporcionalmente con la situación que se va dando. Y ahorita mismo, en este preciso momento, la medida que es importante que usted tenga en su mente es el autoaislamiento obligatorio. De hecho, si nosotros creemos o
lo refraseo y lo digo mejor. Si nosotros empezamos a brindar otro tipo de medidas que nos puedan hacer pensar que estamos más seguros y que por lo tanto yo puedo salir, entonces no vamos a lograr cortar la transmisibilidad. Las personas tienen que hacer conciencia y comprender que el momento es este y es el momento de quedarse en casa. No es un eslogan, no es algo aleatorio, no es algo antojadizo. Es una medida que ha sido de cumplimiento estricto en algunos países y que ha rendido sus frutos. Ahora bien, en los últimos días hemos visto algunos videos de municipios que están limpiando las paradas, estamos recibiendo algunos reportes de Villalucre, Juan Díaz, que pasa un camión o un carro fumigando. Estas medidas, digamos, son paliativos que se están tomando en estos momentos, doctora, ¿podrían ser efectivos o llegar a prevenir las afectaciones en futuro? Claro que sí, Betseray. Todo aquello que los gobiernos locales puedan hacer para ayudarnos en esta campaña, bienvenido sea. Las paradas, ¿por qué? Porque en las paradas están las personas que van a tomar todavía los buses, los metrobuses, los taxis. Entonces, las paradas es un lugar donde ha habido movimiento de personal y también, por supuesto, requieren ser sanitizadas. Nosotros creemos que cualquier actividad que los gobiernos locales en su trabajo con la comunidad pueda hacer son actividades que van a ser beneficiosas. Lo otro que sí es recomendable también recordarle a la población es que nosotros no solamente estamos trabajando para el COVID-19. Ustedes van a ver que en algunas áreas se está fumigando porque tenemos todavía en nuestras espaldas el dengue. No nos podemos olvidar de esto. Y estamos teniendo casos. Entonces, no solamente hay que cuidarnos por el COVID, sino que también hay que hacer todas las actividades que regularmente estamos haciendo para preservar la salud de los panameños. Y una de estas es la fumigación para cortar también la reproducción del mosquito Aedes. Entonces, a las personas no solamente el resguardarse en su casa, sino también a vigilar de no favorecer con los criaderos, porque tenemos todavía otras enfermedades alrededor de nuestro país que también están haciendo su efecto. Así es, sobre todo la prevención es la clave. Siguiente pregunta, Gabriela. Y tomar en cuenta también la parte de los desechos en casa, la parte de las basuras, tomar medidas de higiene al máximo para hacerlos más disciplinados en esta parte. Tenemos la siguiente pregunta para la doctora. Dicen en el 169 que si no te llaman en el lapso de 8 a 24 horas es porque probablemente la prueba salió negativa. ¿Es esto cierto, doctora? Bueno, al inicio tuvimos una gran afluencia de llamadas y una gran cantidad de pacientes y definitivamente que no era quizás posible hacer todas las llamadas porque es tan importante saber que soy positivo como también que soy negativo. Para saber que soy negativo, para eso está Nico. Con Nico te puede comunicar y te puede decir el resultado de tu prueba. Ahora bien, doctora, también reiterarle a las personas que no es que científicamente se puede determinar si una persona es positiva o negativa únicamente con una llamada telefónica. Hay todo un protocolo científico que toma el Ministerio de Salud. Eso es importante que la población lo sepa. Así es, Betseray. Las personas que pueden llamar al 169 para saber, o a Nico, para saber su estado de COVID-19, son aquellas que han sido hisopadas, es decir, que han sido visitadas y que se les ha hecho el hisopado oro y nasofaringio y que ellas están esperando el resultado del Gorgas. Todas aquellas personas que tienen síntomas y que creen haber sido contacto de una persona, pues entonces esas personas van a ser sujetos de llamar al 169, se les determina y se les toma el número de su... la dirección correcta de su casa para entonces ser visitados y hacerles el examen. No hay una forma clínica de poder decir fehacientemente y con mucho margen de seguridad, usted tiene COVID-19. El único mecanismo para hacer el diagnóstico es la prueba de PCR en tiempo real,
que se la realiza el Gorgas y en algunas provincias y que tiene que ser a través de un trabajo mancomunado con el Gorgas y el MINSA, donde el MINSA acude, se hace el hisopado y luego entonces eso se envía al Instituto Conmemorativo Gorgas, que es el que hace la prueba y es el que dictamina si la persona es positiva o negativa. Estas instancias telefónicas y de manera virtual lo único que hacen es que comunican un resultado que ya debe haber dado el Gorgas. Seguimos entonces, doctora, con la siguiente pregunta. Dice el usuario, en el caso de pacientes de salud mental, ¿se ha contemplado la entrega conjunta de la medicación repartida en varias recetas prolongadas para reducir la posible exposición al COVID-19? ¿Y cómo intervendrán ante la ansiedad, fobia, el estrés? Esta es una pregunta, doctora, que se hace muchísimo en redes sociales. Las personas no están acostumbradas a este tipo de aislamiento, sienten mucha ansiedad, preocupación. ¿Qué se puede recomendar? Sí, esto es muy importante. Preservar la salud mental no solamente de los pacientes que ya están diagnosticados, sino la salud mental de toda la población. Una situación como esta implica una aprehensión, implica una ansiedad por parte de todas las personas. Hay una inquietud. Para eso, no solamente para los pacientes, se ha diseñado una estrategia con equipos de respuesta rápida de salud mental que están siendo valorados en este momento y enviados a diferentes puntos de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Con relación a los pacientes que ya son diagnosticados y consumen medicamentos, para ellos aplica lo mismo que hemos explicado para los pacientes de enfermedades crónicas. Son recetas prolongadas. Aquellos que tienen seguro social, pues es menester que llamen a la línea del Seguro Social para que o se aproximen a su policlínica más cercana con su médico de cabecera para que sean orientados en relación a cómo van a recibir esa medicación durante este tiempo. Para aquellas personas que no tengan pues una atención por la Caja del Seguro Social, bueno sería que entonces llamasen a los centros de salud o a la línea que hemos previsto como el 169 para que entonces los equipos de salud mental, los equipos de respuesta rápida de salud mental acudan. Nosotros hemos tenido actividad en varios eventos desde que inició todo este proceso. Estos equipos participaron en el traslado de los chicos que venían de China, son los que están con las personas que están en aislamiento y son los que están también resguardando a los contactos de los contactos o a los contactos de los pacientes positivos. Así es, sobre todo mantener la calma, utilizar los canales correctos de comunicación y establecer comunicación con el MINSA en caso de tener cualquier tipo de duda. Gabriela. Mucha paciencia y calma en estos es. momentos. Continuamos, doctora, con la siguiente pregunta. Guillermo Vargas la realiza. Los que tenemos padres muy mayores y de tener la necesidad de ir a verlos por algún problema en horas de toque de queda, ¿se sancionan? ¿Qué hacemos con esos adultos mayores, los que tenemos en abuelitos en casa, que tienen alguna enfermedad, tienen emergencias en la noche? ¿Qué se hace en esos casos el toque de queda? Fíjese, yo en el día de ayer comentaba que la muestra de amor en este momento y respeto más grande que uno tiene por nuestros adultos mayores es preservar su seguridad. Si usted no tiene ninguna necesidad de salir porque esa persona está bien de salud, no tiene ningún problema, haga una videollamada o haga una llamada telefónica. Preferible es hacer eso que transgredir la hora de la cuarentena. Pero si usted tiene una hora al día en que usted puede salir por asunto de cómo termina su cédula, aproveche esa hora y puede hacer las compras, llevarle los medicamentos, llevarle los insumos a ese adulto mayor. Yo, sinceramente, es bastante difícil y es muy duro decir esto, pero esos adultos mayores, la forma de preservarlos es dejándolos tranquilitos en su casa.
que las visitas sean lo menos posible, llévele solamente lo que es necesario para su subsistencia y use su mascarilla. Así es, sobre todo usar los mecanismos tecnológicos, videollamadas como usted lo mencionó, y aunque suene contradictorio, no visitarlos podría salvarle la vida, doctora. Así que eso es una buena recomendación, Gabriela. Y las líneas de seguridad 911-166 que permanecen abiertas para cualquier emergencia que tengamos en casa. Pregunta aquí, esta pregunta es relacionada a los extranjeros. ¿Existe la probabilidad de que los extranjeros que tienen capacidad de apoyar en salud, que no están nombrados, por ejemplo, médicos, enfermeras, extranjeros graduados en Panamá? Por supuesto que sí. Nosotros aceptamos la ayuda de todos los panameños. Hay muchas actividades, desde responder las llamadas, ayudar en las investigaciones, hacer toda unos elementos de tramitación y de investigación que generalmente los grupos que tenemos son pequeños. Muchos de nuestros funcionarios, como ustedes ya han sabido, están exhaustos, estamos trabajando desde el día 1. Si usted quiere venir y ayudarnos, bienvenido sea. Lamentablemente, si no tiene idoneidad, porque no ha cumplido con todas las características y parámetros de salud pública para obtener la idoneidad y poder laborar como médico, enfermera o cualquier otra actividad de salud, pues lamentablemente no va a poder ejercer durante este tiempo, pero sí puede apoyar en otras actividades que bien pudieran favorecer la actividad que estamos haciendo en este momento. Y lo más importante, la solidaridad, las manos que ayudan en tiempos complejos, doctora. Veamos la última pregunta. Vamos entonces con la última pregunta que se hace a través de Yo Me Informo PMA, la hace Lourdes y dice: ¿a qué se refieren con el pico del virus? Entonces llegaríamos a ese pico con o sin medidas de mitigación. ¿Y cómo sabemos que ya llegamos al pico? ¿Cuál es el pico proyectado en el peor escenario en Panamá? Es lo que pregunta la usuaria Lourdes Cochanis. ¿Estamos en ese momento, doctora? ¿Qué está pasando? Bien, todo brote epidémico tiene un inicio, tiene un punto máximo y a partir de ese punto máximo va disminuyendo hasta, en algunos casos, desaparecer o en otros casos quedarse con un número basal de casos. En ese sentido nosotros decimos, bueno, esta enfermedad ya es endémica. Eso nos ha pasado con muchas otras enfermedades como el Zika, el chikungunya y el H1N1. Lo que se ve es que al inicio comienza a incrementarse el número de casos que llega a un punto máximo. Eso se llama, ese es el famoso pico. ¿Y por qué es importante ver? Esa es una curva muy empinada con un descenso también muy empinado. ¿De qué se trata? Se trata de tomar medidas que no tengamos que llegar hasta ese punto, sino que podamos tomar las medidas necesarias, suficientes y efectivas que nos permitan poder, también el otro término que he visto mucho en redes, aplanar la famosa curva. Es eso, y es que el virus va llegando a un punto de máxima transmisibilidad y de repente declina. ¿Cuándo declina? Cuando ya no hay un hospedero efectivo para que él se reproduzca. Y esa es la razón de la medida que estamos tomando en este momento. Eso es lo que nosotros en epidemiología decimos la parte de la historia natural de la enfermedad. Es decir, ¿qué pasa si la mano del hombre